fuentes con respecto a estas hormonas, ¿cierto? Que ya las conocemos, pues si bien no somos expertos, las conocemos. Entonces, muchachos, vamos a mirar a abordar estos 4 objetivos. Siempre pues, espero que al final de la clase lo logremos. Este primerito ya usted la conoce. Revisar la estructura, síntesis y secreción de hormonas tiroideas, pues más o menos las hemos visto. ¿Cómo se transportan? Importante conocer los efectos de estas hormonas y describir su mecanismo de control, que ayer también vimos por ahí un pasoncito sobre eso. Entonces, muchachos, acá tenemos nuestra glándula tiroides, ¿cierto? ¿Y qué dicen los morfólogos? ¿Que tiene forma de qué? ¿De H? Ah, bueno, yo escuchaba algo más romántico, que tiene forma de mariposa. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la estructura funcional de la glándula? ¿Cómo se llama? Vanessa, ¿cómo se llama la estructura funcional de la glándula tiroides? ¿Qué nos interesa esta glándula? Los folículos, perfecto, ¿cierto? Y aquí entonces en la parte inferior tenemos eso. Estos circulitos, ¿cierto? Es un folículo, entonces están formados por células ¿qué? Foliculares, ¿cierto? Y encierran un líquido de solución que se llama ¿cómo? Coloide, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces muchachos, de nuevo, ya esas palabritas que nosotros hemos ido conociendo a lo largo de estas clases que hemos ido hablando. Entonces, al lado de esos folículos están ¿qué? O al lado de las células están ¿qué? Las células, ¿cierto? Parafoliculares. Entonces ya sabemos que esa raícita para significa al lado, ¿cierto? Muy bien, y esas células parafoliculares ¿qué van a producir? Calcitonina. Mientras que los folículos ¿qué producimos? T3, T4 y otra más. T3, T3, reversa. T3, reversa. ¿Qué conjunto llamamos las hormonas? Tiroideas. ¿Y cuál es la T3 reversa, Sara? ¿Por qué no tienes idea de eso? ¿Por qué no la nombramos? Porque no tiene funciones. Porque biológicamente no tiene función. Correcto. Sí, por eso es que muchas veces no lo nombran. Pero recuerde que nosotros vamos un poquito más allá. Profe, Esas tres reversas que mencionaste. Ya ahorita vamos por allá. Vamos allá para la síntesis. Excelente. Muy bien. Acá también recordemos que es importante en el sistema endocrino que lo que se produce ¿qué? Se secrete y se transporte grandes distancias, ¿cierto? Entonces, muchachos, acá esta gráfica también nos está mostrando eso. Noten, para que eso se dé, pues las glándulas deben tener una irrigación bastante grande. Y es lo que nos está mostrando esta gráfica, por eso también lo resalto. Vean la cantidad de vasos, ¿cierto? De capilares que tenemos allí en esta glándula. Muy bien, entonces esta es la estructura, pues a grandes rasgos, ya ustedes la conocen con más detalle. Esta es la estructura de nuestra glándula tiroides. Es una glándula, o quizá la única glándula, que ustedes van a poder palpar al tacto en los pacientes. Muy bien, ahora sí entonces vamos a mirar cómo es la estructura de esas hormonas, que es lo que nos interesa. Ya lo hemos visto, decíamos, las hormonas tiroideas las clasificamos dentro de ¿qué grupo? Derivadas de aminoácidos, ¿cierto? ¿Y cuál es ese aminoácido precursor? Tirosina con S, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque, de nuevo, como todo es, ay, pero no pasa nada. Les preguntaban por el aminoácido y dicen tiroxina, ¿no? Pero es que tiroxina es con X. Ah, profe, pero X es lo mismo, ¿cierto? ¿Quieren ustedes sí es lo mismo o no? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el paciente me dice que sí? Porque está la nota de por medio, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos aquí nuestra tiroxina. Tiroxina con X y es la T4. Entonces, el nombre, o sea, químicamente sería tetrayodo L-tironina. ¿Qué quiere decir tetra? 4. O sea, que tiene 4 ¿qué? ¿En un esqueleto de qué? De tironina. Y estos dos
dos anillitos que ustedes ven aquí, muchachos, esos dos anillitos es el esqueleto de tironina. Y cada esqueleto aporta un anillo, perdón, cada anillito más bien viene ¿de quién? De el aminoácido de la tirosina. Entonces, noten, me voy a adelantar un poquito para que eso nos quede claro. Noten aquí, vean. Por acá, a ver. ¿Dónde está? Bueno, miremos acá. Vean la tirosina, ¿qué es un qué? Aminoácido. Vean que tiene un anillito, ¿cierto? Vean este esqueleto de dos anillitos, ¿cómo se llama? Tironina. Y si a este esqueleto yo le pongo 4 yodos, ¿se llama cómo? Tiroxina. Tiroxina. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿por qué me salto acá? Para que recuerden esas 3 palabritas que pueden llevar a confusión. Entonces, de nuevo, que nos quede claro. La tiroxina con X es el qué? ¿O la qué? La hormona. La tirosina, aminoácido precursor. Y la tironina, el esqueletico de 2 anillos. ¿Listo? Entonces, sobre este esqueleto de tironina se unen los yodos. ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, muchachos, aquí tenemos nuestra hormona tiroxina. ¿Listo? La misma T4. Pero les decía ahorita que son 3 hormonas tiroideas. Y ustedes, pues, creo que no conocían una. Entonces, no. Vean que el esqueletico es el mismo, ¿cierto? A esta T4 se unen 4 yodos, tetrayodo. Y esta se llama T3 porque tiene 3 yodos. Triyodo, tironina. Entonces, ¿qué sucede? Selene, Sara, ahorita que no lo conocían. Mira, si el yodo faltante, pues digamos para que se completen los 4, está ausente acá en el anillo externo, esta sería la parte interna que aquí viene una cadena, ese es T3. Pero si donde no hay yodo es en el anillo interno, esa es T3 reversa. ¿Listo? Pero de nuevo les repito, y ustedes hablaban solo de 2. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla mucho de T3 reversa? Porque biológicamente no tiene. ¿Y por qué no tendrá función? ¿Qué tendrá que ver eso? La estructura química. Entonces la estructura, ¿quién no la reconoce? El receptor. Entonces al tener ese yodo, no lo reconoce. Muy bien. Y entre T3 y T4, ¿quién es más activo biológicamente? T3. Muy bien. ¿Hasta allí me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Sí, yo creo que no hay mucho problema. Muy bien. Y noten, entonces, muchachos, que a lo largo de nuestro cuerpo, sobre todo en los tejidos blancos, esas hormonas pueden ir variando. Y noten, en este caso el ejemplo nos lo muestran con T4, cómo va perdiendo yodos. ¿Sí notan? Aquí quedan con 3, aquí queda con 2, aquí queda con 1, hasta que finalmente queda sin yodo. ¿Quién hace eso? Una enzima, o 2 enzimas más bien porque atacan de forma específica, que se llaman monodesyodinasa. Entonces, ¿mono qué quiere decir? 1. O sea que esa enzima, ¿cuántos yodos quita? 1. Y hay una entonces que es 5', 3' y otra que es solo 5', 3. Y entonces noten, algunas quitan esta 5', 3', noten que quita el yodo del anillo externo, ¿sí ven? Mientras que la 5'3 lo quita del anillo interno. Entonces, muchachos, con cada acción de esta enzima, noten que se va quitando un yodo. Y bueno, importante aquí, este pedacito, ya lo dijimos, ¿quién es biológicamente más activo? ¿T3 o T4? T3. Entonces noten, todo eso se los muestro pues porque sucede, pero ¿qué nos interesa? Noten que en nuestro cuerpo podemos convertir una hormona que no es muy activa en una hormona mucho más
aquí. ¿Listo? Entonces, muchachos, en varios tejidos de nuestro cuerpo vamos a tener estas 5', 3' monodesyoinas. ¿Listo? Profe, Monodesyoinas. Desyo. ya que el tejido pues convierte el T4 en T2 en T3, pues para el funcionamiento, si hay un predominio y está convirtiendo en T3 reversa, ¿eso es algo patológico? No, en realidad, no. En realidad lo que se ha visto, eso es más un tema probabilístico. ¿Está? Siempre no actúan de la misma forma y las enzimas se actúan en un lado o en otro. Pero no, hasta el momento no he escuchado ninguna patología que solo produzca T3-reversa. No, no. Pues se produce, Camilo, se produce, sino que principalmente se producen las otras. ¿Listo? Entonces, muchachos, nuestro cuerpo puede convertir una hormona en una hormona más funcional o más activa. ¿Es claro? Sí. Eso es lo que les quiero mostrar con esto. Pero aprovechaba la gráfica para contarles que finalmente entonces se pueden quitar todos los yodos y nos queda el esquelético de tironina. ¿Listo? Muy bien. Les decía entonces, muchachos, que hay un anillo externo y un anillo interno. Y la referencia, para decir, a clasificarlo así, es porque, muchachos, este esquelético va a estar allí en nuestro folículo, en nuestro coloide, va a estar unido a una cadena. Si hay un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, eso es un ¿qué? Un péptido, ¿cierto? Y si es muy grande es una proteína. Entonces, muchachos, allí en el folículo vamos a tener una cadena polipeptídica que se llama tiroglobulina. Entonces, su nombre lo dice. ¿Qué es la globulina? Una proteína. Una proteína. Y a esa globulina, ¿qué se van a unir? Y las hormonas tiroideas. No, pero antes de las hormonas. Yo. ¿Quién Tirosina. era precursor? Las tirosinas. ¿Listo? Entonces, muchachos, tengo una molécula con tirosinas y a partir de la tirosina formo ¿qué? María Camila. ¿De las tirosinas qué formo? Las hormonas, tirosinas. Tirosina es la misma, tirosina es Tiroglobulina no es tiroxina, no es tironina junto con la proteína. no es tirosina, y tirosina es T4. No, son la tirosina. Pero, o sea, sí la hay, pero no se llama así. No la tiroína, sino Ya, acabamos. Acá. Entonces, muchachos, por favor, pongan atención porque ahora vamos a hablar entonces cómo sintetizamos eso. ¿Listo? Muy bien. Ya ayer lo hablábamos, algunos compañeros lo dijeron. Entonces, muchachos, ¿qué es importante para que yo pueda sintetizar estas hormonas? ¿Qué necesito? Yodo. Yodo, ¿cierto? ¿Y el yodo dónde lo obtengo? La comida. En la sal. ¿No es que la sal viene con yodo, María Paula? Muy bien, muchachos, allí hagamos un paréntesis ahí para que veamos la importancia de la salud pública. En este momento para nosotros es normal, y ustedes lo dijeron, el yodo viene con la sal. Pero les pregunto, cuando se saca la sal marina o cuando la sal la sacan de la montaña, ¿viene con yodo? Entonces, ¿por qué le adicionaron yodo? Exacto. Entonces, muchachos, de nuevo, me devuelvo la figurita que les puse en el cura Claudio. Entonces, muchachos, el bocio antiguamente era muy frecuente. Y era frecuente porque la gente no consumía las cantidades adecuadas de yodo. Pero es que el yodo, por ejemplo, se encuentra en los rábanos. Te pregunto aquí, Diana, por ejemplo, ¿tú cada cuánto comes rábano? Y las fuentes de yodo, pues son las frutas, algunas vegetales, pero no es muy abundante. Entonces, si no hay yodo, no podemos sintetizar eso. Y la gente presentaba bocio. Entonces, las autoridades se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos para que la gente consuma yodo? Pues adicionémoselo a un alimento o a un ingrediente que la gente consuma mucho. Y nosotros consumimos a la diaria. Entonces, ya para nosotros, es frecuente o es normal que la sal tenga yodo.
Pero si nos remontamos unos añitos atrás, ustedes no habían nacido, decía, creo que aún aparece en algunas marcas, dice marca X, Camilo, X marca X. Sí, pero no voy a ir. Dice sal yodada y hacían énfasis en que tenía yodo. ¿Listo? Pero ustedes sí están viviendo ahora algo parecido. ¿Qué suplemento se le está adicionando ahora a un alimento que también es muy común en nuestra dieta? Ácido fólico. El ácido fólico. ¿Qué se lo adiciona? Harina o algo así. Fortificante. Al arroz. ¿Y por qué es importante ese ácido fólico? Y eso se ve reflejado en que si falta ese ácido fólico. ¿Qué están diciendo, Brea? ¿Qué es? Sí, en lo que llaman espina bífida, ¿cierto? Si hay falta de ácido fólico, los niños pueden... Ya, haz un poquito de silencio. De nuevo. Me hacen parar la clase, qué pena, nos están grabando, queda allí esto. Qué pena cuando transmitan eso por YouTube, es una profesora tan regañona, ¿sí o no? Yo no me matriculo en la Javeriana porque es profesor. Porque el malo es, ¿tú crees más cansón? Pero dicen así, yo toda la clase me la pasé hablando, chateando. Eso no, estoy capacitando. Ya llamé a lista. Si alguno me dice, pues yo chateo afuera, yo me llamó lista, lo que me preocupaba era eso. Ahí ya la clase está grabada, más de uno de escuela veo. Bueno, chatean afuera. Si tiene algo que solucionar, ¿cierto? Van y lo hacen afuera, se toman un cafecito y hablan tranquilamente. Pues me hacen quedar aquí como el regañón. No me gusta, muchachos. Pero tengo que hacerlo porque no me dejan dar la clase. Y ya vieron, ya, nada, la fisiología que hemos visto es difícil, ¿verdad? No se preocupen, no piensen que saben que obligado. Seguimos, los que estábamos, ya nos da atención, perfecto. Los que tengan cosas muy importantes, yo los entiendo, no hay ningún problema con las soluciones, no hay problema. Dejen grabando y no hay problema, pues lo ven. Pero si vamos a estar, muchachos, respeto. Respeto a los que siempre les he pedido y creo que siempre también les he dado. Entonces, muchachos, me gusta que participen, claro que sí, saben que la clase no sé que sea dinámica. Pero, entonces, que hablemos todos a la vez y de cosas que no son de la vida. ¿Listo? ¿Vamos a participar? ¿Vamos a hacer eso? ¿Sí o no? Vamos ahí. Dime. Damos para allá, tranquilo. Entonces, muchachos, listo. Necesitamos yodo, ¿cierto? No es lo que damos, ¿cierto? Importante yodo. Muy bien, ya lo dijeron. Lo podemos consumir y obtener de algunas verduras como el rábano. O, más fácilmente, pues encontramos en la sal. ¿Listo? Esa sal marina que venden no tiene yodo. ¿Listo? O sea, ya creo que también les han adicionado algunas, pero originalmente la sal no tiene yodo. ¿Listo? La sal de dónde se obtiene, además de la marina. ¿Qué otra sal hay? Sí, ¿de dónde se obtiene la sal comercial? La del Himalaya, la rosadita. También. ¿Dónde va? La de 200.000 La sal es de pesos. montaña, muchachos. ¿Ustedes han ido a Zipaquirá alguna vez? Sí, ¿Han escuchado de las minas de sal de Zipaquirá? sí. Entonces, allá Siempre. hay minas, así como hay minas de otros minerales, hay minas de sal. Y por ejemplo, en Zipaquirá había problemas de eso, porque la gente, ¿ustedes creen que en Zipaquirá compraban sal? Lo que hacían era que tomaban terrones, porque los conseguían fácilmente ahí, Ahí en la misma entrada. y lo ponían en agua. Entonces tenían agua salada, y con eso salaban la comida. Entonces allí también había un problema de eso. Muy bien, listo, vamos entonces para ir resolviendo las preguntas. Entonces, listo. ¿Por qué les preguntaba algo del yodo? Porque es importante. Entonces, si tengo aquí la membrana basal, entonces el yodo, ¿por dónde llega? Torrente sanguíneo, ¿cierto? Lo absorbo, llega al torrente sanguíneo y llega aquí a la célula folicular. Aquí por un transportador ingresa y noten que va hacia el folículo. Muy bien. ¿Qué dijimos de la tiroglobulina? ¿Qué era una qué, Sara? Proteína, ¿cierto? ¿La podemos sintetizar? ¿Cierto? Aquí nos muestran como otras proteínas que hemos visto que se sintetizan a partir de aminoácidos a través del paso por los órganos
ahí se me fue, el retículo endoplásmico endomembranoso, iba a decir. Endomembranoso es fórmula tiroglobulina, ¿ok? Como es una proteína, pues sale empaquetada en vesículas. Y entonces ahora la tiroglobulina es una proteína, es una cadena de aminoácidos que tiene residuos de tirosina. Entonces tengo tiroglobulina y tengo yodo. ¿Qué puedo formar? Las hormonas tiroideas, ¿cierto? Pero le decía ahorita a Camilo, y aquí también me decían que había unas moléculas con 2 yodos. Sí. Entonces, ¿cuál es la raíz para 2? Di. ¿Y la raíz para 1? Mono. Entonces vean, ¿qué será este? ¿Mono qué? Monoyodo, tironina. ¿Y este es un? Diyodo, tironina. Entonces vean que se pueden formar esos. Un anillo con 1, con 2 yodos, o 2 anillos con 3 o 4 yodos. ¿Me hago entender? Ahorita vemos con más detalle. Listo. Entonces tengo esa cadena con las hormonas allí pegadas. ¿Qué tengo que hacer después? Despegar. Pues liberar las hormonas, ¿cierto? Eso se hace dentro de la célula. Entonces vean que todo ese paquete grandote se invagina. Y acá voy a tener unos folículos, unas vesículas, y van a tener aquí algunas proteasas. Entonces, ¿qué rompen las proteasas? ¿Enlaces qué? Peptídicos. Y vean, libero T3 y T4. ¿Y van a dónde? Al torrente sanguíneo. Y vean que el diyodo y la monoyodotironina, ¿qué hago con ellas? Las reciclo. ¿Listo? Ese es, muchachos, de manera general, el proceso de síntesis. Y veámoslo aquí con más detalle. Es lo mismo, pero con un poquito más de detalle. Muy bien, de nuevo, entonces tenemos nuestra ¿qué? Nuestro vaso sanguíneo, ¿cierto? Por allí llega el ¿qué? Yodo. Les decía que pasa a la célula folicular a través de un cotransportador. Y el nombre, ¿te van a cansar de un brazo, María José? No. Venga, póngalo acá, para que me ayuden a María José. Muy bien. Queda incapacitada. Muy bien, muchachos. Entonces, vean, ¿cómo se llama el transportador? ¿Qué transporta? Sólidos. Entonces, ¿la N de qué? ¿La I de qué? ¿Y la S de? De Synporte. Entonces es un Synporte, pero no es un transportador. Transportador. ¿Qué quiere decir que era Synporte? Ambas cosas, si es así, uno por un lado y otro por otro. Intercambiado antiporte. Si van en el mismo sentido, Synporte. Cotransportador quiere decir que transporta más de 2. Si van en el mismo sentido las dos sustancias, Synporte. Entonces por eso se llama Synporte sodio-yodo. ¿Listo? Muy bien. El yodo ingresa a la célula, pero necesitamos que vaya ¿a dónde? Al boloide. Boloide o la luz folicular. Noten entonces, muchachos, que sale por un intercambiador que se llama pendrina. ¿Listo? Muy bien. Allí, importante, vean que ese yodo entra como ion yodo, necesitamos que esté en yodo neutro. Entonces, eso lo hace, muchachos, con una peroxidasa tiroidea, se llama esta TPO. ¿Listo? Entonces, muchachos, entra como yoduro y dentro del folículo se convierte en yodo neutro. ¿Listo? Y de esa forma se puede unir. Entonces, tengo mi ¿qué? Tiroglobulina, que es una cadena de aminoácidos con residuos de ¿qué? De tirosina. Muy bien, muchachos. Y viene allí, entonces, un proceso que se llama yodación. ¿Qué quiere decir yodación? Adiciono yodo, ¿cierto? Y vean, tengo mi cadenita con mi tirosina y adiciono yodo. ¿Sí lo ven? Entonces, si adiciono 2 yodos, ¿qué tengo? Diyodo, tironina. Y si adiciono, ahorita que... ¿compañera? ¿Isabel? ¿Se metías de 2? Acá puede ser. Y también se puede adicionar 1. Tengo monoyodo, tironina. ¿Listo? Pero de nuevo, ¿cuántos anillos tiene la hormona como tal? Entonces, ¿qué tengo que hacer con las 2 tiroxinas? Unirlas, ¿cierto? Y eso se llama, muchachos, un proceso de conjugación. Entonces, noten, por decir algo, este residuo lo uno con esto.
Y si este tiene 3 yodos y este tiene otro yodo, ¿forma una qué? T3, ¿cierto? Correcto. Y si uno de estos dos que tienen 2 yodos y 2 yodos, T4. Entonces, muchachos, eso es lo que sucede. No, se acuerdan que se sintetiza y sale hacia el coloide. ¿Sí? Pero bueno, digamos que como siempre está sintetizando, digamos, es puro. Dime, Andrea. Profe, es que a mí me pasa, cuando tú dices que entraba como yoduro, luego sale por la TPO. Sí, no sale. Es que Recuerda, no entendí. el yodo o el ion yodo ingresa al folículo, ¿listo? Y para convertirse de ion a yodo neutro, es la TPO la que lo hace. Ah, Esa es una enzima, entonces que lo vuelve en yodo neutro. ¿Claro? Sí. Y otra Y ahí ya sustancia sale, cargada ¿no? negativamente. y ahí sale ¿a dónde? Al coloide. Pero si das a tiroidea. Si quieres, yo después te explico todo. No, solo que ya lo entendí, sino que no había trabajado del TPO, pero ya. Ingresa yodo, sintetiza tiroglobulina, todo eso va al folículo. La tirosina sufre el proceso de yodación, se unen yodos a esa tirosina. Pero recuerden, el anillo tiene, el esquelético de tironina tiene 2 anillos que vienen de la tirosina. Entonces, un anillo se une al otro y eso se llama conjugación. Si se unen 2 anillos y cada uno tiene 2 yodos, pues tengo T4. Pero si se une un anillo de 2 yodos con uno de uno, pues tengo T3. Y dependiendo dónde esté este faltante, será T3 o T3 reverso. Y aquí están entonces, muchachos, finalmente formo estas 3 hormonas. T4, T3 y T3 reverso. ¿Listo? Muy bien, ya lo vimos en la gráfica anterior. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Liberar las hormonas del torrente. Pero para que eso se dé, ¿qué tengo que hacer con esos enlaces que están unidos? Empaquetarlos para que dentro de la célula se dé ese proceso de proteólisis. Y eso es lo que sucede acá entonces, muchachos. Recuerden que como es una molécula tan grande, ingresa por transporte vesicular. Y tengo aquí mi vesícula y aquí dentro va a estar varias cadenas con todo esto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un lisoendosomo. Aquí hay unas proteasas. Y ya lo vimos. Entonces, van a romper acá, ¿cierto? Van a romper acá, donde hay enlaces peptídicos. Y voy a tener T3 o T4. Si rompo acá, libero T4, libero T3. ¿Listo? Y también queda diyodo y monoyodo tironina. ¿Y esos qué? Se reciclan. Dime, Ángel. Es que no entendí qué era lo que iba a romper del 3 y T4. Mira, no. T3 y T4 no se rompe. Pues Se deben romper las cadenas de aminoácidos para liberar T3 y T4. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, Ángel, aquí, recuerda que son cadenas de aminoácidos. Entonces, hay enlaces peptídicos. ¿Listo? Entonces, allí hay unas proteasas y rompen acá. Y de esa manera queda T3 y T4 libre. Y entonces, ¿a dónde va T3 y a dónde va T4? Al torrente. Muy bien. ¿Hasta allí me hago entender? Dime. Repíteme tu sala. A ver, ¿dónde vamos? No, pues, o sea, T3, ¿Dónde? T4 y T3 la conjugación. ¿Dónde vamos? Acá. Conjugación. Se unen acá estos 2 anillitos. Perfecto. Entonces tengo mi cadena de tiroglobulina con las hormonas allí pegadas. Luego, ¿qué le sucede a todo ese conjunto grandote? Se rompe. Pero se transporta, ¿no? Se empaqueta y va a la célula folicular. Y allí, ¿quién va a actuar? ¿Unas qué? Proteasas. Me rompen estos enlaces. Y esto me queda libre. T3 y T4. Para transportarse al torrente también. ¿Sí? ¿Claro, Juana? ¿Claro para todos? ¿Proteasas? Sí, recuerda que proteasas rompen enlaces. Perfecto. No eran nada. ¿Listo? De la gente no le llegan los mensajes, ¿o qué?
Sí, allí en esa cadena de tiroglobulina puede haber ese compuesto. Pero no es que siempre va a ser eso. No, sí está allí, pero digamos que no nos interesa en este proceso. Es parte de esa cadena. Sí, pero no metamos más datos. Muy bien, entonces muchachos, de nuevo, recordemos el eje. Entonces muchachos, ¿quién va a estimular todos estos procesos? Su nombre lo dice, hormona estimuladora de la tiroides. Y si ustedes notan la gráfica, noten, dice DSH, 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 DSH. ¿Sí ven? Por allá habrá uno que otro proceso que no, pero muchachos, generalicemos para no. Este proceso es estimulado por la TX. Sí, ¿qué hacen las yodasa? Quitan yodos. Sí, y mira, y si quito un yodo a T3, ¿en qué se convierte? A T4, ¿en qué se convierte? ¿Esto lo vemos? Claro, porque tengo T3 y T4, mira. Se libera T4, también se libera T3. O sea, ¿qué me está diciendo? Lo que acaba de decir. ¿Cuál es la importancia, Sara, de esa conversión de T4 a T3? ¿Por qué es importante la conversión? Porque el T3 es más activa biológicamente. Entonces, mira, libero T4 y libero T3. Pero ¿qué me están diciendo? Que parte de esa T4 se puede convertir en T3. ¿Qué es lo que te decía? Eso sucede en nuestro cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Claro? ¿Más clara? Dime, Andrés. Profe, pero para que sea como más activo y más funcional, la T3 se debería a que la otra se puede convertir en la T3. O sea, la que tú dijiste que la T3 era más activa y más funcional. Sí. Pero, pues no vi como bien, o sea, ¿por qué sería más funcional? ¿Por qué crees tú que puede ser más funcional, Andrea? Es que es muy importante. ¿La interacción entre quién? Hormona y receptor. ¿Sí? Entonces, al cambiar la estructura, hace que haya mayor afinidad. Ya. Muchachos, ¿claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá, de nuevo, lo podemos mirar otra vez resumidito. Entonces, yodo, ¿de dónde lo obtengo? Por eso no funciona. De la dieta, ¿cierto? Es común, es nuestra dieta la sal. Dime. No, nada, no digas que pena, con mucho gusto. Es que yo no entendía cómo que, o sea, si tienes que ser más activa, más útil, pues, Más activa biológicamente. Entonces, digamos que la T4 se produciría menos, o simplemente se hace como el proceso. Exacto, como te decía, ahorita es un proceso azaroso y se producen las tres hormonas. Pero ahorita vemos que sí se produce más que 4. Y ahorita vemos qué sucede. Pero la Sí, creo que Ah, sí. Pero los tejidos Diana, esa T4, se puede convertir en. Sí, pues acá estamos para allá. Profe, eso se debe a que es más estable con los 4 yodos. Y también el proceso enzimático, a veces puede ser más rápido o con esos 2 yodos y los que tú dices. Me imagino que inicialmente, como solo tienes una cadenita, sí, de pronto puede un poquito más de atracción y supongo que ya cuando se arman más yodos, ya para que ingresen más yodos a los otros, de pronto hay algo de. Ay, se me fue la palabra. Ay, se me fue encima. Inhibición como estérica, creo que se llama. De pronto es por eso. Sí, la reacción, la cinética de la reacción. Permite, seguramente es más fácil que se unan lo que tú dices y más estabilidad. Muy bien, resumamos entonces. Listo. Ingresa el yodo a la célula. ¿Por dónde? ¿Cómo le llamamos? El NIS, ¿cierto? Perfecto. Y luego sale hacia el folículo, ¿por quién? Una pendrina. Perfecto. Y acá, para que se una a esa tiroglobulina, ese yodo, ¿en qué estado debe estar? Neutro. ¿Y quién lo hace? Peroxidasa tiroidea. Muy bien. Entonces tengo mi cadena de tiroglobulina y tengo los yodos. Entonces puedo formar ¿qué? T4, T3 reversa, yodocitos y cuando se une el yodo, yodación, cuando se une, conjunción.
Monoyodo, tironina y biyodo, tironina. Pero aquí no lo muestran. ¿Qué nos interesa? T3 y T4. Listo. Entonces todo este conjunto grandote entra, ¿cierto? Y aquí en las vesículas, ¿quién ataca? María José. Después de María José te ha preguntado. Y libero T3 y T4. Y T3 y T4 van al torrente sanguíneo. Y ahí ya me están diciendo. Y entonces, ¿cómo van a viajar en sangre esas hormonas? Transportadores. Unidas a proteínas. ¿Y eso permite que qué? Que no se degrade. Que su vida útil o su vida media sea más larga. Eso no puede ser ¿Listo? parcial. ¿Hasta allí vamos bien? Yo sabía que era mentira porque ¿Sí o no? cómo va a ser más corta, Sí. es Ok. más larga pero transportada. Tenemos Por eso la descarté. diferentes tipos de proteínas transportadoras. Veamos esta tablita. Entonces, miren, tenemos diferentes proteínas transportadoras y noten, en porcentaje tenemos diferentes porcentajes de esas hormonas unidas a esas proteínas. Entonces, ¿qué me están diciendo? Vean, la TBG, o sea, mi globulina transportadora de tiroxina, es muy bajita. La concentración plasmática es 2 miligramos por decilitro. Y el 67% de T4 va unida a esa globulina y de T3 el 46%. Está la otra, que es una transtiterrina o transtirequina, ponen acá. Y tengo una muy abundante, que es la albúmina. ¿Han escuchado la albúmina? Sí. ¿Dónde la encontramos? ¿En qué alimento? Muy común. En el huevo. La albúmina está en el huevo. Muy bien. Pero noten que allí va unida poquita T4 y va unida mucho T3. Entonces, muchachos, hagamos esta suma allí. Matemáticas que dicen, no, profe, es que a mí no me gusta nada, pero estoy de medicina. 67 más 20, 87 más 13. O sea, ¿qué porcentaje de T4 unido a proteína? Según eso serían toda la, ¿cierto? Muy bien. Y lo mismo, ¿cuánto da eso? ¿Ustedes creen que será así? ¿100% unido a proteínas? 99.9 por ahí. Pero bueno. Entonces podemos decir que todas las enzimas, hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas. Muy bien. Y entonces, lo que preguntaba ahorita, ¿Sofía o...? Sofía, ¿cierto? No Sofía Osorio, sino Sofía Ramírez. Dime. Son tres, hay tres. Hay una globulina, una transtiterrina y albúmina. Eso mira, entonces T4 sobre todo unida a esa globulina y T3 sobre todo unida a la albúmina. ¿Listo? Muy bien. Entonces mira, Sofía, me preguntabas ahorita. Aquí estamos hablando de la producción de esas hormonas, las cantidades. Me dicen, vea, de T4 se secretan 80 microgramos. ¿Listo? Y vean, ¿qué sucede? Que más o menos unos 27 microgramos se convierten en T3. Y vean lo que menos se produce. Pero vean en el cuerpo cómo convierto T4 en T3. Y mira que también se convierte otra parte en T3 reversa. Por lo que te decía, es un proceso azaroso. ¿Listo? Pero ¿qué les quiero decir? Conclusión de esta gráfica. Lo que más produzco es T4, pero esa T4 a lo largo del cuerpo se puede convertir en T3 y en T3 reversa. ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, muchachos, veamos cómo va a actuar esas hormonas. Hasta allí, ¿alguna pregunta en cuanto a la síntesis o el transporte? Entonces, veamos estas cajitas. Vean que aquí me dan un número más aproximado. Porque como les decía, muchachos, pues en algún momento, pues si va a atravesar esa hormona y va a ir hacia la célula, pues tiene que estar libre, no puede pasar unida a la proteína. Entonces vean, muchachos, ¿qué me dicen acá? Que T3 el 99.5% va unida a proteínas y T4 el 99.98%. Entonces decía, la otra tabla nos decía 100, pero eso no es tan así. Hay un poquito que está libre. ¿Listo?
Muy bien, y noten, entonces T3 puede ingresar a través de un poro, pero también recuerden que por su conformación, ¿dónde está Natalia? ¿Que serían qué? Liposolubles. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, la formación, la estructura. Dos anillos. ¿Y qué decíamos? La estructura entre más anillos tenga y más liposoluble. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, noten muchachos. Sara, ¿qué es esto verdecito que estoy aquí señalando? ¿Cierto? Una vez correcto. ¿Y qué les decía? Que en las células blanco T4 se puede convertir en T3. Pero noten que también T4 tiene efecto, ¿no? Muy bien. ¿Hasta allí me hago entender? Sí. Llega la hormona libre e ingresa a la célula. Y dentro de la célula puede actuar como T3, puede actuar como T4 y T4 puede convertirse en T3. Y allí, muchachos, entonces viene la respuesta. Allí está el receptor, que recuerden que lo veíamos ayer en el parcial, decíamos que las hormonas liposolubles pueden tener receptores en el citosol o en el núcleo. Y aquí vemos entonces cómo está en el núcleo. Y noten que está el receptor propiamente dicho, ¿sí lo ven? Y está unido a algo que se conoce como el receptor retinoide X. Y allí, muchachos, se une a una parte del material genético que se conoce como el elemento de respuesta tiroidea. Y allí entonces nos afecta la transcripción génica y noten, entre otros efectos puede estar sintetizando bomba sodio-potasio, enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, la cadena pesada de la miosina, por ejemplo también receptores beta-adrenérgicos. Todo eso relacionado con qué, muchachos? Metabolismo. Con el metabolismo, correcto. Creo que esa una pregunta. Antes, cuando estaba el stem porter de yodo y sodio, no sé si funciona porque hay un gradiente de concentración de sodio. Sí, que permite que El ingrese. que causa ese gradiente es una bomba Sodio-potasio, correcto. Entonces, esto estaría también como haciendo más de feedback. Claro, porque en muchas células se necesita ese, por ejemplo, si estamos hablando de metabolismo, tú necesitas, ¿y qué entra? Comes y qué entra en la célula, por ejemplo, glucosa o aminoácidos, ¿recuerdas? Exacto, es correcto. Sí. Sí, porque lo que entra es en los tejidos siempre hay un poquito de hormona libre. No, creo que es como por producto que se... Siempre hay, no que es así. Sí, lo sé. La transcripción génica. Dime. No. Está hablando allí por ejemplo, que al sintetizar más bombas sodio-potasio, ¿sí? Por ejemplo, eso también ocurre en la misma célula folicular. Entonces, si hay más bombas, pues ingresa más sodio y puede entrar más yodo. Es lo que está diciendo Camilo por ese lado. ¿Entendido? Ahí estamos usando el 4 de 3, tiene que ser exactamente el 3,5'. Sí, es una. Sí, porque si no la otra es de 3 reversal. Puede que suceda. Pero lo que más nos interesa es que se forme la T3 activa. Ya, lo que pasa es que el receptor es un dímero. Y una partecita de esa es el receptor que recibe. Disculpa la redundancia, es hormona. Pero es un dímero. ¿Cuál? Era como una respuesta general. Sí, no, es como la zona del material genético que responde a esa activación de ese receptor. Entonces se llama elemento de respuesta tiroidea. Bien. No, ahí con el compañero estamos mirando, el T4 también entra, o sea que hay también receptores para ese T4. No, o sea, el mismo receptor, pero va a tener menos afinidad. O sea, mira, aquí, esta partecita, y cuando eso se une, todo el dímero se activa y se da la respuesta general. Es un dímero, correcto. Y una partecita de ese dímero es el que recibe la hormona.
Uno solo, un dígito, exacto. ¿Cómo se llama? ¿No? Se llama. Tiene el receptor de la. O sea, no, cada uno tiene su nombre participa. El receptor de la hormona y el receptor retinoide X. Ya. Y la hormona se une Aquí, este receptor. Y cuando se une, se activa y va a causar que se active el elemento de respuesta tiroidea. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Dime, dame. Profe, entonces, según lo que explicas acá, Veo, el T4 también puede directamente a la lengua. No, o sea, llega aquí al receptor. También. Sí, sí. ¿De cuánto a qué receptor llega? ¿Un receptor? Al mismo. Sí, sino que tiene menos afinidad. Por eso necesitamos más de tres. O sea, tiene menos afinidad. Correcto. Muy bien. ¿Listo? ¿Seguimos? Ok. Dime. ¿A qué hora? Mucho. Sí, ya vamos a verlo. Vamos para allá. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Veamos esta gráfica. Y esta gráfica empata con algo que vimos ayer y con algo que ustedes comentaron ayer y que pues les dije la importancia. Entonces, muchachos, así como ayer comentamos, hoy vuelvo y les digo, y por favor que eso quede claro. Y ya que queda grabado, nada, muchachos, pónganme atención estos 2 minutitos. Allá atrás, si quieren después no vuelvo a poner atención nunca más en la vida. Pero que eso les quede claro. Veamos esta gráfica. Noten, tenemos el eje de las X, edad cronológica, y tenemos el eje de las Y, dice edad de acuerdo al desarrollo. ¿Cómo se llama la gráfica? ¿Recuerdan? Una curva Crecimiento. de crecimiento. ¿Listo? Entonces noten que está esta curva roja, que sería lo normal. ¿Cierto? Si hay una edad biológica, se debe corresponderse con una edad en su desarrollo para ese niño. ¿Cierto? Porque estamos hablando aquí de 0 a 9 años. Es un niño. Muy bien. Notan que hay una curva verde. Y esa curva verde, Luisa, empieza más o menos a qué edad. 4 y medio. ¿Cómo? 4 años, 5 años, 4 años y medio, digamos. ¿Cierto? Muy bien. Y entonces noten que dice aquí, por ejemplo, edad ósea. O sea que ese niño que tiene 4 o 5 años se corresponde con qué edad de desarrollo. De meses. Vean en la talla. Un niño de 4 o 5 años y no tiene la talla ni un niño de 2 años. Y peor aún. ¿Cómo está su desarrollo mental? Muy bien. ¿Qué sucede a esos 4 años y medio según esta gráfica? Empezó el tratamiento de hormona tiroidea, ¿cierto? Tiroxina. Y cuando empieza ese tratamiento, la curva verde como que va mejorando. ¿Sí es cierto? Muy bien, eso es lo que les decía ayer. Entonces, muchachos, ¿qué podemos concluir de esta gráfica? No tiene que ver nada con tiroides. ¿Qué es muy importante? ¿Sí, profe? Profe. Pues como que el niño tiene una deficiencia de esa hormona tiroidea y la gráfica va cambiando cuando empieza como el tratamiento con esa hormona. Entonces, ¿qué es importante? ¿El tratamiento cuándo debería empezar? Entonces vean, si empezó aquí a los 4 años y hubo algo de mejora, preguntémonos si ese tratamiento hubiera empezado acá. De pronto, esa curva verde podría ser igual o muy similar a la normal, ¿o no? Entonces, muchachos, por eso digo, solo regálenme esto y de nuevo con sus pacientes. Muy importante, un diagnóstico temprano, pero no solo temprano, sino adecuado. Y junto con eso, muchachos, un tratamiento adecuado. Si eso hubiera pasado acá, seguramente este niño no tendría esos problemas. No estoy diciendo que no, seguramente. ¿Listo, cierto, Diana? ¿Qué opinas tú de eso? Puede empezar cuando está en Exacto. Entonces, muchachos, de nuevo, Profe. ahí, por eso la salud pública. Entonces ahora, está diciendo María Paula que eso podría empezar desde que está en la etapa fetal. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, cierto? Y cuando nace el niño, ¿qué se aplica? Que ya para este problema ya hay. ¿Recuerdan qué se le hace a un niño cuando nace?
¿Cómo? Le pegamos, sí. Pero ¿qué más? Se le toma una muestrita de sangre, ¿de dónde? Del Ah, cordón. ¿qué se hace? ¿Cómo se llama ese ¿Y se le hace un qué? Tamizaje Neonatal. Sí, porque ya hay muchas enfermedades que entonces se detectan de que es el niño. En nuestro país eso ha ido mejorando. No sé exactamente, ahorita buscan a cuántas enfermedades hay, pero estamos todavía lejos, pues como de lo ideal. Pero se está cambiando la situación. ¿Listo? ¿Es claro? Perdón. ¿Es claro, muchachos? No importa la fisiología, no importa la anatomía. Con sus pacientes, diagnóstico temprano y buen diagnóstico y obviamente un tratamiento adecuado. Eso es lo que quiero que se lleven de esta clase. Esto pueden seguir chateando si ya quieren, los que tienen atención, sigan. Dime. Una pregunta. Es que a mí me subieron hipotiroidismo a los 7 años, entonces, pero yo no tuve ninguna decisión, o sea, como que crecí normal. Y a los 7 años empecé a tomar la hormona, pero entonces, ¿será que cuando yo era bebé era normal y a los 7 años? Sí, seguramente se desarrolló fue posterior, seguramente, porque mira, ¿te acuerdas de la gráfica de ayer? Cuando hablamos de crecimiento, la hormona tiroidea empezaba a influir desde antes. ¿Se acuerdan de la curvita? Que en los ceros no empezaba, sino que ya venía desde la etapa fetal. Sí, entonces quizá fue posterior. Entonces, muchachos, ¿listos? Qué bien, porque no me hubiera así. No. Diferente. Difícilmente. Entonces, muchachos, ya, que me preguntaba ahorita los efectos. ¿Quién me preguntaba? ¿Dónde tiene efectos? A la mañana que salió. Esto, muchachos, les decía que tiene efectos en muchos órganos, porque afecta el metabolismo. Y uno de esos tejidos, entonces, muchachos, es el tejido nervioso. Y las hormonas tiroideas, como lo vemos en esta gráfica, afectan tanto el desarrollo físico, ¿sí? Como el desarrollo mental. Esto es muy importante, muchachos, para el proceso de mielinización. Y eso entonces, si no se da de un principio, vean ustedes el tratamiento, la edad mental mejora un poquito. Profe, en los exámenes de sangre miden es como de 3 a 4 libros. Sí. Entonces, pero si el 99% está medio a... Por ejemplo, entonces están los valores, ya eso está estandarizado. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en insulina, se miden son otros factores, porque son más confiables. ¿Puede decir en sangre? Sí. Señor. En caso de que una persona no esté sintetizando las proteínas transportadoras, ¿eso podría causar que una persona crezca más rápido o desmesuradamente porque se producen más rápido las hormonas tiroideas? No, porque también así se produce, pero recuerda, la vida media va muy cortita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cada vez efectos sobre el sistema nervioso, que afecta tanto el desarrollo físico como el desarrollo mental. Esta gráfica, como les digo, ya en nuestro país pues se hace tamizaje para eso, pero creo que nos muestra la importancia de un diagnóstico. Ya ustedes lo dijeron, lo veíamos en otras clases. Las hormonas tiroideas afectan el metabolismo basal. Y entonces, sí, hay un exceso de producción de hormonas, ¿cómo se llama eso? Hipertiroidismo. Y entonces, ¿qué pasará con el metabolismo? La acelera. Se acelera, ¿cierto? Y ya veíamos que es una persona que sufre de calor, Ansiedad. que su apariencia corporal es delgada y también afecta el estado anímico, correcto. Si produce poca de estas hormonas, hipotiroidismo, y el metabolismo bajo, ¿cierto? Entonces van a ser personas con sobrepeso, también van a sufrir mucho de frío, en fin. Muy bien. Y entonces, noten que les decía que tiene efectos en muchos órganos. Veamos esta gráfica, muchachos. Este es un experimento, ¿no? Un experimento clásico. Si ustedes notan aquí, es un journal de fisiología del año 52. Pero lo traigo porque, como digo, es un experimento clásico. Noten que en el eje de las X es tiempo y lo que hay es que se inyecta tiroxina, perdón. Acá horas y aquí tiempo. Y entonces noten, muchachos, consumo de oxígeno. Entonces a través del consumo de oxígeno, ¿qué voy a medir yo? Actividad celular. O sea, el Metabolismo. metabolismo. ¿Listo? Entonces vamos a medir el metabolismo y ya lo vimos. Pues si se inyectan de esas hormonas, ¿qué esperemos que le pase a ese individuo? Que su metabolismo aumente. Y vean cómo aumenta el metabolismo en el
músculo esquelético, diafragma, riñón, músculo liso, hígado, mucosa gástrica, corazón. En resumidas cuentas, en todo el animal aumenta el metabolismo. Pero pensemos, si aumenta el metabolismo, ¿aumenta la temperatura? Entonces, ¿sí ven la gráfica a la derecha? Y no sabemos que no, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nuestro cerebro, el metabolismo aumenta y aumenta la temperatura? Lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasaría en los testículos? Oh, chao. Yo no sé, no tengo pero. La formación de los espermatozoides se ve alterada. Entonces, vean, muchachos, pues nuestro cuerpo tiene formas de protegerse y hay algunos órganos que no tienen muchos receptores y su metabolismo no se ve afectado. ¿Listo? Pero conclusión, en la mayoría de órganos el metabolismo se ve afectado por estas hormonas. ¿Es claro? Sí. Ujú. Muy bien. Y ya veíamos entonces la parte molecular. ¿Recuerdan? Esta grafiquita. Si aumenta el metabolismo, aumenta la producción de ATP y aumenta la temperatura. Entonces ya vimos. T4, la que más se produce, ¿cierto? Los tejidos diarios se puede convertir en T3. Entonces vean, muchachos, pues no les digo, cuando lean tengan cuidado de dónde leen. Porque muchos libros de texto como que simplifican la cosa. Entonces si vemos esta gráfica, diríamos que el receptor solo es ¿para quién? Para T3, ¿cierto? Y diríamos que toda la T4 se convierte en T3. Pero ya sabemos que no es así, ¿cierto? Muy bien, recuerden que esto nos diferencia. Muy bien, y ya vimos síntesis de diferentes proteínas. Entonces, si se aumenta el metabolismo, vimos ahorita en la gráfica anterior, ¿qué pasa con el diafragma? Aumenta, ¿cierto? Más ventilación. Gasto cardíaco. Entonces, mayor consumo de oxígeno. ¿Listo? Y si yo soy allí, muchachos, haciendo mucha actividad física, el metabolismo aumentado, ¿será que nos da hambre? ¿Aumenta la ingesta de comida? ¿La movilización de energía que tenemos almacenada también aumenta? Sí, ¿cierto? Y entonces todo eso lo empleo para aumentar la actividad de diferentes tejidos y entonces aumenta la producción de calor. ¿Voy yo a sudar más? ¿Pierdo agua por ese sudor? ¿Aumenta la producción de CO2? Producción de urea, la función renal aumenta y ve lo que pasa en estas personas con hipertiroidismo. La masa muscular disminuye y el tejido adiposo va a disminuir. Tienen que comer más proteína. Y de todo, carbohidratos, porque se consume muy rápido. Entonces, muchachos, perdón, ustedes noten que en general todo lo que se sintetiza tiene que ver con el metabolismo. Dime. Las mujeres cuando entran en menopausia empiezan a tener mucho calor y sudando. ¿Eso es porque les aumenta eso? No, allí, recuerden, cuando sudamos, ¿por qué sudamos? ¿Qué es lo que está permitiendo que el agua... ¿Cómo se hace en la circulación? ¿Más? Uy, sí. Sigue, sigue. Lo contrario, está haciendo frío. Nos dan muchas ganas de qué? De orinar. ¿Cómo explico eso? ¿Cómo se hace la circulación? Más interna. La idea es mantener la temperatura de sus órganos vitales. Y además de interna se hace más rápida. O sea que pasa más veces por dónde? Por aquí. De lo contrario, está haciendo mucho calor, ¿cómo se hace la circulación? Superficial. Y por eso, entonces se pierde calor y el agua se condensa. ¿Listo? Y las mujeres con menopausia, ¿qué pasará con la función de los vasos sanguíneos? ¿Listo? Si te da mucho calor y eso no es adecuado. Entonces esa termorregulación no se da. Entonces no es por esta parte, es más por el funcionamiento de los vasos. ¿Listo? Muchachos, muchos, como les decía en una clase, algunos como que se esperan, profe, responda ya. Vean que ustedes ya saben, ya vieron cardio, ya pueden asociar muchas cosas y por eso me tomo la tarea de que recordemos todo eso. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, el hipertiroidismo entonces puede causar deficiencia de vitaminas, porque todos esos procesos metabólicos utilizan vitaminas. Deficiencia de vitaminas. Sí, de nuevo te remito a Caterine.
Sí, no, esa parte no específica no la sé. O sea, te mentiría. Tendría que revisar, no lo recuerdo. Muy bien. Entonces, muchachos, hasta allí me vamos a entender. Sí. Sobre todo, muchachos, entonces afecta el metabolismo. Pero ya vimos que también el crecimiento y la parte de ayer lo veíamos. Entonces, muchachos, este es el eje de regulación, ¿cierto? Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. ¿Listo? Ayer veíamos y les daba el ejemplo de el frío, ¿cierto? ¿Cómo se responde al frío? Ya lo vimos. Pues cuando acabamos de ver, desde ayer les daba el ejemplo. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente muy frío? Comenzamos a tiritar, por ejemplo. Vean lo que está pasando acá. Si ven, aquí tengo, esto es, y se me olvida la tinción. Una tinción fluorescente. Y se está marcando, noten aquí, pro-TDAH. Este es un individuo control y vean, aquí hay TDAH en determinada proporción. A ese individuo se somete a frío. ¿Qué pasa con pro-TDAH? Por lo tanto va a haber más que TDAH más TSH. y por lo tanto más hormonas y se aumenta, las hormonas tiroideas aumentan, aumenta la producción de calor, ¿cierto? Entonces, muchachos, noten, el frío también va a estimular entonces a esas hormonas tiroideas, ¿listo? Y es una forma de protegernos del frío, aumentando el metabolismo, aumentando la contracción muscular. ¿Es claro? Una persona con hipertiroidismo de los de mañana. No sé, eso creo. No, porque ahí sí ya es la producción de las hormonas la que está afectada. Muy bien, entonces muchachos, para resumir esta partecita, veamos de nuevo los diferentes órganos. Entonces vean, lo vimos en el experimento del año 52, vean, corazón, tejido adiposo, músculo, hueso, sistema nervioso, intestino, y también afecta la producción de lipoproteínas. Entonces, efectos a nivel de todo el cuerpo prácticamente. Hay excepciones, ¿no? ¿Cuál decíamos? Decíamos el cerebro. ¿Está por acá el cerebro? No lo veo. Bueno, aquí la hipófisis anterior. Decíamos los testículos y, por ejemplo, el vaso, ganglios linfáticos o el. ¿Listo? Pero en general, los receptores para estas hormonas en la mayoría de nuestro cuerpo. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Vamos entonces a ver esa regulación. También ya hemos visto en otras clases la regulación. La regulación generalmente ¿de qué forma? ¿Con alimentación? Negativa, ¿cierto? Generalmente la regulación negativa y este pues no es la excepción. Otra vez nuestro eje. Y ayer veíamos este ejemplito. Y entonces decíamos, ya sabemos. Entonces, disminuye la temperatura, ¿cierto? O disminuye la concentración de T3 y T4. Ayer lo dijeron, hoy lo volvemos a ver. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no consumo. Yo. ¿Cierto? Listo. Hay un problema aquí con T3 y T4, disminuye. Entonces, veíamos ahorita con el ejemplo del frío, que ante esa situación se produce más TDAH. De esa manera se va a producir más TSH. Y lo vimos al inicio de clase. Entonces, si hay más TSH, ¿qué pasará ya en el folículo con todos esos procesos? ¿Cierto? Se estimula. Y finalmente, produzco más T3 y T4. De esa manera, aumenta la concentración en sangre, aumenta el metabolismo, y si el tema es por temperatura, se puede llevar a la temperatura corporal, o si es concentración de T3 y T4, aumentan los niveles en sangre. Y la homeostasis, entonces se recupera, se restaura. Sí, o por ejemplo también a veces es muy común también los tumores los que causan que haya cambios en la secreción de estas hormonas. ¿Cómo? Claro, sí, puede afectar, sí. Pero ese no lo he visto tanto, pues esa es materia genética, se llevaría problemas mucho más graves. Muy bien, entonces aquí está, muchachos,
el mismo eje que veíamos ayer, muy similar, para la hormona de crecimiento. Entonces, muchachos, aquí desde el núcleo adecuado libero TDAH, que llega a las células tirotropas o tirotropas, y noten que en este caso, este receptor de TDAH está acoplado a una proteína G que me activa una fosfolipasa C. Y entonces ya sabemos, produce que segundos mensajeros, diacilglicerol y inositol trifosfato. El inositol trifosfato nos permite la salida de calcio del retículo, en últimas aumenta calcio intracelular, y como esa es una hormona proteica se puede almacenar y se libera la TSH. Y ya vimos, ya sabemos qué pasa acá cuando llega TSH, ¿cierto? Pues tenemos TSH, ya sabemos qué pasa acá, y finalmente aumenta la secreción de T3 y T4, ¿cierto? Y entonces noten que va a haber un bucle de retroalimentación corto, y es que esas hormonas van a afectar las células tirotrofas, y un bucle largo, y es que esas hormonas van a inhibir la liberación de TDAH. Y de nuevo, hay otra hormona por allí participando que causa inhibición. Somatostatina. ¿Listo? Profe, pero esas que van hasta las células tirotrofas van a la hipófisis y llegan ahí por el sistema porto. ¿Sí? Torrentes sanguíneos. Entonces aumenta la concentración plasmática de esas hormonas y llegan allá y causan inhibición. Y no, pero recuerda que esa somatostatina inhibe muchas cosas, María Juan. Muy bien, entonces muchachos, retroalimentación negativa. Veamos aquí qué está sucediendo. Entonces noten, tengo acá que se aumenta la concentración de T3 y T4. Vean qué puede hacer T3 y T4. ¿Listo? Me va a inhibir la síntesis de los receptores de TDAH. ¿Listo? Entonces, si no hay TDAH, o no hay receptores para TDAH que no produzco, TSH, ¿cierto? Muy bien, también puede causar, muchachos, que no se sintetice TSH. ¿Sí ven acá? O también puede causar que la TSH que está almacenada se degrade o no se libere. ¿Listo? Por esa razón, aumentos de T3 y T4 van a causar una retroalimentación negativa y no se produce más T3 y T4. ¿Listo? Eso en las células tirotrofas. ¿Cómo, o sea, sabiendo que la somatostatina inhibe tantas cosas, o sea, cómo hacen para regular? Imaginemos que hay personas que haya mucha hormona de crecimiento, somatostatina, y esa somatostatina inhibe la producción de T3 y T4 para la vía Sí, porta. allí como es, somatostatina se libera desde tejidos nerviosos. Hay algunos receptores, algunos neurotransmisores y esos que están regulando eso. Sí, no están todos hormonales. Sería la somatostatina o la ¿Dopamina? Creo que sí, hay varios, sí. Hay la dopamina también, hay otros factores, correcto, exacto. Muy bien, niños, por favor. Entonces, incrementos de T3 y T4 me afectan sobre todo la síntesis de TDAH y la secreción de TSH. ¿Es claro? Allí en las células tirotrofas, por ejemplo. Secreción de Y aquí, muchachos, de nuevo, me gusta mostrarles los ejemplitos de dónde sale esto. Y esto, muchachos, es también, como pueden notarlo, un experimento, pues, clásico. Aquí, entonces, muchachos, noten que tenemos en el eje de las X tiempo y en el eje de las Y tenemos TSH, la concentración de TSH. ¿Y cuál es el experimento? Noten que a ese individuo se le inyecta T3 y T4. ¿Sí ven? Que hay 3 dosis. Los punticos negritos sin hormonas tiroideas, los punticos blancos o vacíos con hormona tiroidea en relación de 15 microgramos y 60, y los cuadraditos donde se aumenta la dosis, 30 y 120. ¿Listo? Entonces, muchachos, noten, ¿qué sucede? Cuando no hay T3 y T4, como la producción de TSH, alta, ¿cierto? Pero, niños, cuando hay T3 y T4 circulante, ¿qué pasa con TSH? Disminuye, ¿cierto? Y noten, a mayor concentración de T3 y T4, menor producción de TSH. ¿Me hago entender?
Entonces, muchachos, mediante estos experimentos fue que se comenzó a describir esa retroalimentación negativa. ¿Listo? Muy bien. Ya vimos estos efectos, los volvemos a retomar porque también hay otro aspecto importante de estas hormonas. ¿Listo? Noten aquí este pedacito que ya lo vimos en la primera tablita del crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo afecta el crecimiento también de algunas células. Y aquí está, muchachos, ese experimento. Entonces, noten que aquí se están estimulando unas células de la tiroides de salamandra, ¿sí? Año 63, vean eso. Ahí se me puede decir que ni yo había nacido, pues. Y entonces tenemos, muchachos, días de tratamiento en el eje de las X y en el eje de las Y, la talla o el volumen de la celulita o el volumen del núcleo. ¿Qué estamos viendo allí? Que entre más tratamiento hay con hormonas, con TSH, ¿qué pasa con el tamaño de la célula? Aumenta. ¿Y qué pasa con el núcleo, con el tamaño del núcleo de esa célula? Y de manera drástica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿eso cómo lo vemos reflejado en nosotros? En el bocio. Entonces, muchachos, ¿cuándo liberaremos mucha TSH? Cuando no hay T3-T4. ¿Por qué no causa retroalimentación? Negativo. Me voy a devolver bastante. Para que nos quede esto clarito. ¿Sí ven? Acá, este cajoncito. Dicen, TSH ejerce un efecto a modo de factor de crecimiento estimulando la hiperplasia de la glándula tiroides. Y entonces, si hay mucho TSH, ya lo vimos, crece el tamaño de la célula y también hay aumento sobre todo del núcleo de esa célula. Y veamos eso, cómo se ve. ¿Qué es eso? ¿Dónde está una qué? Célula folicular. La fotografía de abajo, del mismo tejido. Después de tratamiento con qué? Con TSH. ¿Qué pasó con el tamaño de la célula? Aumentó. Y vean esos núcleos. También aumentó, ¿cierto? Eso es salamandra, ¿no? Sí, crecen las células. ¿Listo? Aquí hay mucha estimulación de... Sí, por alguna razón no se está produciendo la hormona, correcto. No se está produciendo la hormona. Y entonces, muchachos, aquí lo vemos, para que vayamos terminando la clase. Entonces, recordemos, es la regulación. Hipotálamo libera TSH. Llega a la hipófisis anterior y se libera TSH. Ya vimos que la TSH llega a la tiroides y produce T3 y T4. ¿Listo? Si hay suficiente T3 y T4, va a haber su alimentación ¿qué? Negativa. Y ya sabemos que no sería solo acá, sino también que puede ser acá, ¿cierto? Muy bien. Pero era su alimentación negativa. Pero resulta que no consumimos yodo. ¿Qué pasa con la síntesis de estas hormonas? Disminuye. Por lo tanto, no hay. Y entonces se produce mucha. ¿Y la TSH qué causa? Hiperplasia. ¿Qué pone hipertrofia? ¿Causa? Hiperplasia. Y entonces, ¿eso cómo se ve reflejado en el paciente? En el aumento. Sí. La hipertrofia es el aumento del hiperplasia es el aumento del tamaño. Muchachos, ¿me das a entender?
Está. Eso es lo que no se especifica. O sea, pero ahorita digamos, ya no es tan normal porque ya se está detectando a tiempo. ¿Sí? Pero no creería yo que ya después de que la está desarrollada, ahí sí se tocaría, yo creo que ya es algo mecánico y después las otras se pueden reproducir. Tocaría sí, hacer un procedimiento quirúrgico. Por eso los niveles de TSH se van a diferenciar de una manera más o menos Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Listo. Esto lo acabamos de ver, ¿no? De nuevo. Estoy liberando allí a lo largo del día TDH. Llega el hipófisis y libero TSH. TSH llega a la tiroides y produzco T3 y T4, ¿cierto? Y vimos que tiene efectos en diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aquí está. ¿Qué célula produce las hormonas tiroideas? Células tiroideas, ¿cierto? Pero participa el folículo, ¿no? Ya sabemos. Si no, tiene que generalizan, ¿cierto? Muy bien. La clasificación química de esa hormona, ¿cómo la decimos nosotros? Derivada de aminoácido. Es una amina yodada. ¿Listo? La síntesis, ¿qué se requiere? Yodo y tirosina. Pero ya sabemos que también algo más. ¿Quién? La tiroglobulina, correcto, ¿cierto? Aquí está. Dice formadas y almacenadas en la tiroglobulina. Muy bien. ¿Cómo viajan en el torrente sanguíneo? Mediante proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Recordemos. Globulina, albúmina y transtitérreo. Muy bien. Noten que la vida es más o menos larga. De 6 a 7 días para T4 y más o menos un día para T3. ¿Listo? Liberación tónica. ¿Qué quiere decir una liberación tónica? Juan Pablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Cómo? No, yo estaba viendo, lo digo desde el inicio. Fue la liberación. ¿Qué es tónica? ¿Cierto? Tónica, ¿sabes qué es? Por pulsos, ¿no? Constantes, correcto. ¿Sí es que sabes? No falta, con cuidado. Muy bien. Allí, muchachos, ya vimos la vía de regulación, TRH, TSH, T3 y T4, y decíamos que T4 en los tejidos se puede desyodar y convertirse en T3. Tejidos llana, muchos órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Dónde está el receptor? En el nudo. A nivel corporal en general, ¿qué decimos? ¿Qué efecto tiene? Aumenta el metabolismo, ¿cierto? Y veíamos que también afecta el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso. Muy bien. A nivel celular, veíamos que afecta la actividad de muchas enzimas que participan en el metabolismo, ¿cierto? También a ese nivel molecular, pues lleva la síntesis, además de que afecta la actividad, lleva la síntesis. Y la regulación es ¿por qué? Retroalimentación negativa. Y decíamos, si esa retroalimentación negativa no se da, una patología muy común es lo que llamamos el gozo. Muchachos, ¿es claro? Yo estoy dando con eso, ¿Alguna duda hasta allí? Qué pendejo. Muy bien. Ahora continúan en clase de farmacología, ¿no? Y mañana nos vemos con glándulas suprarrenales. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo veré.